Prendí fuego a mi esposo mientras dormía y me quedé parada viendo cómo se quemaba vivo, escuchando sus gritos de agonía que resonaron por toda la casa hasta que se convirtieron en silencio. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante de todo? Nunca fui condenada. La justicia decidió que había sido legítima defensa, que yo era la víctima, no él. Pero hay verdades que nunca salieron a la luz en ese juicio, secretos que he guardado durante 30 años y que hoy te voy a confesar por primera vez. Soy Dolores, tengo 65 años y esta es la historia más perturbadora que ha llegado a este canal. La confesión de una mujer que cometió el crimen más brutal que puedas imaginar y que camina libre por las calles como si nada hubiera pasado. Porque lo que hice esa noche no fue solo matar a mi esposo, fue algo mucho más calculado, mucho más retorcido de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Era 1992. Llevaba 20 años casada con Ramón Herrera y desde afuera parecíamos el matrimonio perfecto. Él era contador en la empresa más grande del pueblo. Yo trabajaba de secretaria en la alcaldía. Teníamos una casa bonita, 2 hijos ya grandes que habían hecho sus vidas, y aparentábamos ser esa pareja estable que todos envidiaban. Pero las apariencias engañan, y detrás de esas paredes pintadas de azul pastel se escondía un infierno que nadie, absolutamente nadie, conocía. Ramón no era el hombre gentil y trabajador que todos creían. Era un monstruo que se disfrazaba de esposo ejemplar durante el día, pero que en las noches se transformaba en algo que me llenaba de terror. Durante 20 años me golpeó, me humilló, me violó cada vez que se le antojaba, me amenazó de muerte si alguna vez se me ocurría hablar, y me hizo creer que yo me merecía cada golpe, cada insulto, cada noche de horror. «Eres una inútil, Dolores», me decía mientras me empujaba contra la pared de la cocina, después de llegar borracho de sus parrandas con los amigos. «Una mujer fea, estúpida, que no sirve para nada más que para limpiar mi mugre y abrir las piernas cuando yo quiera». Sus palabras me dolían más que sus puños, porque después de tantos años de escucharlas, había empezado a creerlas. Los golpes empezaron desde los primeros meses de matrimonio. Al principio eran cachetadas justificadas por alguna comida que no le había gustado, por haber llegado 5 minutos tarde del trabajo, por no haber planchado su camisa exactamente como a él le gustaba. Después se volvieron puñetazos en el estómago, patadas en las costillas cuando estaba en el suelo, jalones de cabello que me dejaban mechones enteros en sus manos. Pero lo peor no eran los golpes físicos, lo peor eran las violaciones. Porque sí, aunque fuéramos casados, aunque lleváramos el mismo apellido, lo que Ramón me hacía cada noche era violación pura. Me tomaba a la fuerza, sin importar si yo estaba enferma, si estaba adolorida por los golpes del día anterior, si le rogaba que me dejara en paz. «Eres mi mujer», me gruñía mientras me desgarraba por dentro, «y tu cuerpo me pertenece. Yo puedo hacer contigo lo que se me dé la gana». Durante años busqué ayuda en silencio. Fui donde el cura del pueblo, quien me dijo que era mi deber cristiano soportar a mi esposo, que el matrimonio era sagrado y que yo debía ser más obediente para que él no se enojara tanto. Fui donde mi hermana mayor, quien me dijo que todos los hombres eran así cuando tomaban, que yo debía aguantarme como todas las mujeres decentes. Hasta fui donde el médico del pueblo cuando Ramón me fracturó 2 costillas, pero el doctor era su compadre y se limitó a vendarme mientras me decía que fuera más cuidadosa con las escaleras. En ese tiempo, las mujeres golpeadas no teníamos a dónde ir. No existían casas de refugio. No había leyes que nos protegieran, no había quien nos creyera. Los hombres tenían derecho legal sobre sus esposas, y lo que pasara dentro del matrimonio era asunto privado. Si te quejabas, eras una mala mujer. Si te ibas, eras una cualquiera. Si te quedabas y aguantabas, eras una santa sufrida. No había opciones que no implicaran sufrir o ser juzgada. Mis hijos, Carlos y Patricia, crecieron viendo la violencia como algo normal. Carlos, el mayor, aprendió a mirar para otro lado cuando su padre me golpeaba. Patricia, mi única hija, se fue de la casa a los 17 años para casarse con el primer hombre que se lo propuso, solo por escapar de esa casa del horror. «No puedo más, mamá», me dijo la noche antes de irse.
No puedo seguir viendo cómo te destroza y no hacer nada, pero tampoco puedo enfrentarlo porque sé que después se va a desquitar contigo. Se fueron y yo me quedé sola con el monstruo, sin testigos, sin nadie que pudiera ver lo que realmente pasaba. Ramón se volvió aún más salvaje. Me encerró en la casa, dejó de darme dinero para los gastos, me quitó las llaves del carro y me convertí en su prisionera personal. Salía solo para ir al trabajo, y cuando regresaba era para continuar con mi tortura diaria. La gota que derramó el vaso llegó una noche de abril de 1992. Ramón había llegado más borracho que nunca, gritando obscenidades desde la entrada. Yo estaba en la cocina terminando de lavar los platos de la cena que él no había llegado a comer, tratando de ser invisible como había aprendido a hacer durante tantos años. De repente, sentí sus manos agarrándome el cabello y estrellando mi cara contra el fregadero. El golpe fue tan fuerte que vi estrellas y sentí como la sangre empezaba a correr por mi nariz rota. «Te dije que no usaras el detergente azul, estúpida», me gritó mientras seguía golpeando mi cabeza contra el borde del lavadero. «Ese olor me da asco. Eres tan idiota que no puedes recordar una cosa tan simple». Era mentira, por supuesto. Había usado el mismo detergente de siempre, el mismo que había estado usando durante meses sin que él dijera nada. Pero cuando Ramón estaba borracho, cualquier excusa era buena para descargar su rabia sobre mí. Me arrastró hasta la sala, me tiró al suelo y comenzó a patearme las costillas con sus botas de trabajo. Cada patada era como un martillo golpeando mis huesos. Cada grito suyo era como el rugido de un animal salvaje. 20 años aguantándote, 20 años limpiando tu mugre, 20 años perdidos con una inútil como tú, me gritaba, mientras yo me hacía bolita en el suelo tratando de protegerme los órganos vitales. Después, me violó ahí mismo, en el suelo frío de la sala, mientras yo sangraba por la nariz y lloraba de dolor. Fue brutal, desesperado, lleno de odio. No era sexo, era tortura pura. Y cuando terminó, se levantó, se arregló la ropa y me dijo las palabras que sellarían su destino. «Mañana te voy a matar, Dolores. Ya me cansé de ti. Mañana voy a terminar lo que debí haber terminado hace años. Te voy a matar y voy a decir que te caíste por las escaleras». No eran amenazas vacías. En sus ojos borrachos vi algo que no había visto antes. Una decisión final, una resolución fría. Ramón había decidido que yo ya no le servía ni siquiera como saco de boxeo y había tomado la determinación de deshacerse de mí para siempre. Esa noche, mientras él roncaba en la cama matrimonial después de haberse quedado dormido por la borrachera, yo me quedé despierta en la sala, con el cuerpo destroza y la mente funcionando más clara que nunca en 20 años. Sabía que no iba a haber otro amanecer si no hacía algo drástico. Sabía que nadie me iba a creer, que nadie me iba a ayudar, que estaba completamente sola contra un hombre que había decidido matarme. Fue entonces cuando vi la lata de gasolina que Ramón había dejado en el garaje después de lavar el carro esa tarde. Y fue entonces cuando nació el plan que lo convertiría en cenizas. Me levanté del suelo de la sala donde había quedado tirada después de la violación. Cada movimiento era una agonía que me atravesaba las costillas rotas. Pero por primera vez en 20 años, el dolor físico era menos intenso que la claridad mental que había llegado a mí. Era como si algo se hubiera roto en mi cerebro. Pero en lugar de volverme loca, me había vuelto fría, calculadora, decidida. Caminé hacia el garaje cojeando, tratando de no hacer ruido. Los ronquidos de Ramón resonaban por toda la casa como el rugido de una bestia satisfecha después de devorar a su presa. La lata de gasolina estaba donde la había visto, llena hasta la mitad. La tomé con las 2 manos, sintiendo su peso, su potencial destructivo. No fue una decisión impulsiva. Durante las siguientes 2 horas, mientras Ramón siguió durmiendo su borrachera, yo planifiqué cada detalle de lo que iba a hacer. Revisé la casa, calculé tiempos, pensé en cada posible consecuencia. Sabía que tenía una sola oportunidad y que si fallaba, él cumpliría su promesa de matarme al día siguiente. Primero, fui al teléfono y desconecté el cable. Después, cerré con llave todas las ventanas de la habitación donde él dormía. Quité las cortinas para que no hubiera nada que pudiera sofocar las llamas demasiado rápido.
Quería que tuviera tiempo de despertarse. Quería que supiera lo que le estaba pasando. Quería que sintiera, aunque fuera una fracción del terror que yo había sentido durante 2 décadas. Cuando todo estuvo listo, regresé a la habitación con la lata de gasolina. Ramón seguía roncando, boca arriba, con los brazos extendidos como si fuera el dueño del mundo entero. Incluso dormido, su cara tenía esa expresión de desprecio que había sido mi pesadilla durante tanto tiempo. Comencé a rociar la gasolina sobre él, empezando por los pies y subiendo lentamente. El líquido se empapaba en sus pijamas azules, esos que yo había lavado y planchado miles de veces, impregnando la tela con su olor acre y penetrante. Cuando llegué a su cara, él se movió ligeramente, pero no despertó. El alcohol lo tenía sumergido en un sueño profundo. Rocié gasolina por toda la cama, por el piso alrededor, por la cómoda donde él guardaba sus cosas. Quería que las llamas fueran tan intensas que no hubiera posibilidad de escape, tan rápidas que no pudiera llegar a la puerta antes de que el fuego lo alcanzara. Cuando la lata estuvo vacía, me quedé parada junto a la cama mirándolo dormir por última vez. No sentí pena, no sentí remordimiento, no sentí nada más que una satisfacción fría y antigua. Este hombre había destruido mi vida, había matado mi alma pedazo por pedazo durante 20 años, y ahora le tocaba pagar por todo el daño que había causado. Saqué una caja de fósforos de la cocina y regresé a la habitación. Encendí el primer cerillo y lo mantuve en alto, viendo cómo la pequeña llama danzaba en la oscuridad. «Esto es por cada golpe que me diste», susurré en la habitación silenciosa. «Esto es por cada noche que me violaste. Esto es por cada vez que me dijiste que no valía nada. Y esto es por amenazarme con matarme». Dejé caer el cerillo. El fuego se extendió tan rápido que tuve que saltar hacia atrás para no quemarme. En segundos, toda la cama estaba envuelta en llamas amarillas y azules que subían hacia el techo como lenguas hambrientas. El calor era intenso. El sonido del fuego era como un rugido de animal furioso, y el olor a gasolina quemándose llenó toda la habitación. Ramón despertó cuando las llamas llegaron a su cara. Su grito fue lo más horrible y lo más hermoso que había escuchado en mi vida. Era un grito de terror puro, de dolor indescriptible, de desesperación absoluta. Se incorporó en la cama envuelto en llamas, tratando de apagar el fuego con sus manos que también ardían, gritando mi nombre como si yo fuera su salvación. «Dolores, Dolores, ayúdame. Estoy quemándome, por favor». Pero yo no me moví. Me quedé parada en el marco de la puerta, viendo cómo el hombre que había sido mi verdugo durante 20 años se convertía en una antorcha humana. Sus pijamas se derretían sobre su piel, su cabello desaparecía entre las llamas, su cara se deformaba por el calor extremo. Trató de levantarse de la cama, pero las llamas eran demasiado intensas. Cayó al suelo envuelto en fuego, rodando desesperadamente tratando de apagar las llamas, pero la gasolina había impregnado todo y el fuego lo seguía a donde fuera. Sus gritos se volvían cada vez más agudos, más desesperados, más inhumanos. «Las llaves. Dame las llaves de la puerta», me gritó cuando logró arrastrarse hacia donde yo estaba. Pero las ventanas estaban cerradas. La puerta principal tenía doble seguro, y yo tenía todas las llaves en mi bolsillo. «No», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Vas a morir aquí, Ramón, tal como me prometiste que yo iba a morir mañana». Sus ojos, lo poco que quedaba de ellos, se llenaron de una comprensión terrible. Entendió que esto no era un accidente, que yo lo había planeado, que finalmente había encontrado la manera de librarme de él para siempre. «Eres una asesina», logró decir entre los gritos de agonía. «Soy lo que tú me hiciste», le respondí. «Soy tu creación, Ramón, tu obra maestra». El fuego siguió quemándolo durante varios minutos más. Sus movimientos se volvieron más lentos, más débiles, hasta que finalmente se quedó inmóvil en el suelo de la habitación, que ahora era un infierno. El olor a carne quemada se mezcló con el olor de la gasolina y el humo, creando un aroma que jamás podré olvidar, pero que tampoco me causa náuseas como debería. Cuando estuve segura de que estaba muerto, salí de la casa y me senté en el jardín del frente a esperar. Los vecinos tardarían en darse cuenta del incendio,
porque nuestra casa estaba un poco alejada de las otras, y para cuando llegaran los bomberos, todo habría terminado. Mientras esperaba, practiqué mi versión de los hechos. La historia que le contaría a la policía, a los bomberos, a cualquiera que preguntara. Una historia de esposa abusada que finalmente había perdido la paciencia, de legítima defensa después de años de maltrato, de un accidente que había ocurrido durante una pelea. Pero había detalles en mi plan que nadie conocía, aspectos de lo que había hecho esa noche que nunca salieron a la luz en el juicio y que harían que cualquier persona que los supiera se preguntara si realmente había sido legítima defensa o si había sido el crimen perfecto cometido por una mujer que había planeado el asesinato de su esposo durante mucho más tiempo del que había admitido. Cuando llegaron los bomberos 20 minutos después, me encontraron sentada en el jardín llorando desconsoladamente. Les conté que Ramón había llegado borracho, que me había golpeado peor que nunca, que había empezado a amenazarme con matarme y que en la desesperación por defenderme había tirado la lámpara de queroseno que encendíamos cuando se iba la luz. Traté de salvarlo. Les mentí entre lágrimas que eran reales, pero no por las razones que ellos creían. Traté de entrar a la habitación, pero las llamas eran muy altas. Grité y grité, pero no podía hacer nada para ayudarlo. La versión oficial fue exactamente esa: muerte accidental durante una pelea doméstica. Una esposa abusada que había actuado en defensa propia y que había perdido el control durante una agresión particularmente violenta de su esposo alcohólico. Los vecinos testimoniaron sobre los gritos que habían escuchado durante años provenientes de nuestra casa. El médico forense confirmó que yo tenía lesiones recientes consistentes con una golpiza severa. Mi hermana y mis hijos testificaron sobre el maltrato que habían presenciado durante años. El caso ni siquiera llegó a juicio. El fiscal determinó que había sido legítima defensa y cerró la investigación. Yo quedé libre, viuda, dueña de una casa y una herencia considerable, y oficialmente reconocida como víctima de violencia doméstica que había actuado para salvar su propia vida. Pero la verdad era mucho más compleja que eso. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. La verdad era que yo había estado planeando matar a Ramón durante casi 5 años antes de esa noche. No fue una decisión desesperada tomada en el calor del momento, como le había hecho creer a todo el mundo. Fue un plan meticuloso, calculado, perfeccionado durante años de observación, estudio y preparación. Todo comenzó cuando mi hija Patricia me visitó en secreto 3 años después de haberse ido de la casa. Llegó una tarde que Ramón estaba trabajando, con moretones en los brazos y una mirada que reconocí inmediatamente, la misma mirada de terror y resignación que yo había tenido durante décadas. Se está volviendo como papá, me susurró mientras lloraba en la cocina donde tantas veces yo había llorado. Mi esposo me pega, mamá. Me hace las mismas cosas que papá te hacía a ti, y no sé cómo salir de esto. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. Ver a mi hija repetir mi mismo infierno, saber que el ciclo de violencia continuaba en la siguiente generación, me hizo entender que aguantar no había servido de nada. Mi sacrificio, mi silencio, mi resistencia pasiva no habían protegido a mis hijos. Al contrario, les habían enseñado que la violencia era normal, que las mujeres debíamos soportar el abuso como parte de nuestro destino. No vas a terminar como yo, le prometí esa tarde. No voy a permitir que otro hombre destruya a mi hija como me destruyeron a mí. Esa noche, después de que Patricia se fue, comencé a planear. No solo la muerte de Ramón, sino también la muerte del esposo de mi hija. 2 muertes que parecerían accidentes, 2 viudas que quedarían libres para rehacer sus vidas sin la sombra del terror constante. Durante los siguientes meses, estudié los hábitos de ambos hombres, sus horarios, sus debilidades, sus vicios. Ramón tomaba hasta perder el conocimiento los viernes por la noche. El esposo de Patricia, Evaristo,
Tenía la costumbre de arreglar su carro los domingos por la tarde y siempre dejaba herramientas regadas por el garaje. Investigué sobre venenos que no se detectaran en autopsias de rutina, sobre accidentes domésticos que no levantaran sospechas, sobre maneras de crear coartadas convincentes. Fui a la biblioteca de la ciudad vecina y leí libros de medicina forense, artículos sobre investigación criminal, casos reales de asesinatos que habían quedado impunes. El plan original no incluía quemarlo vivo. Había pensado en algo más sutil, envenenamiento con anticongelante mezclado en su whisky, algo que pareciera un ataque cardíaco relacionado con su alcoholismo. Pero esa noche, cuando me amenazó con matarme, supe que no tenía tiempo para planes sutiles. Tenía que actuar inmediatamente, y el fuego era la única opción disponible. Lo que nunca le conté a nadie, lo que cambiaría completamente la percepción que tuvieron de mí durante el juicio, era que yo ya había practicado. 2 semanas antes de quemar a Ramón, había matado a Evaristo. Fue un domingo por la tarde, mientras él trabajaba debajo de su carro en el garaje de la casa que compartía con Patricia. Ella había salido al mercado, y yo llegué con la excusa de visitarla. Evaristo me recibió con esa sonrisa falsa que usaba cuando había gente presente, la misma sonrisa que Ramón usaba para engañar a los vecinos. «Doña Dolores», me dijo mientras se limpiaba las manos grasosas con un trapo. «Qué bueno que vino. Patricia fue al mercado, pero no debe tardar. Vine a hablar contigo, Evaristo», le dije con una calma que él no supo interpretar correctamente. «Sobre cómo tratas a mi hija». Su sonrisa se desvaneció inmediatamente. «No sé de qué me habla, doña. Patricia y yo estamos muy bien. Sé que la golpeas», le dije, acercándome más. «Sé que la fuerzas, sé que la amenazas, y eso se va a acabar hoy». Evaristo se rió nerviosamente. «Está loca, doña. Patricia es mi esposa. Yo puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Y usted no tiene nada que hacer aquí». Fue entonces cuando usé el gato hidráulico que él había estado usando para levantar el carro. Lo golpeé en la cabeza con toda la fuerza que pude reunir, y él se desplomó inmediatamente. No murió con el primer golpe, así que tuve que golpearlo 2 veces más hasta que dejó de moverse. Después, posicioné su cuerpo debajo del carro, quité el gato hidráulico y dejé que el peso del vehículo le aplastara el cráneo. Parecería que había tenido un accidente mientras trabajaba, algo que pasaba más seguido de lo que la gente creía. Limpié la sangre del gato, me aseguré de que no hubiera evidencia de mi presencia y me fui antes de que Patricia regresara. 2 horas después, ella encontró el cuerpo de su esposo aplastado bajo el carro y se volvió histérica llamando a los paramédicos. La investigación concluyó que había sido un accidente laboral. Evaristo había sido descuidado con las medidas de seguridad y había pagado el precio. Patricia heredó la casa, el carro y los ahorros de su esposo, y quedó libre para empezar una nueva vida sin violencia. Ella nunca supo que yo había estado ahí. Nunca supo que su madre había matado a su esposo para liberarla. Para ella, fue simplemente un accidente trágico que la había librado de un matrimonio infeliz. 2 semanas después, le tocó el turno a Ramón. Durante el juicio, presenté evidencia de años de abuso, fotografías de mis heridas que había estado documentando en secreto, cartas que había escrito pero nunca enviado describiendo las golpizas, testimonios de vecinos que habían escuchado los gritos. Todo era cierto, pero también era una coartada perfecta para lo que realmente había hecho. La fiscalía nunca investigó la muerte de Evaristo en relación con la de Ramón. ¿Por qué lo harían? Eran 2 hombres diferentes, en pueblos diferentes, muertos en circunstancias completamente diferentes, con semanas de diferencia entre un caso y otro. No había razón para conectar los 2 eventos, pero yo sabía la verdad. No había matado a uno en legítima defensa y al otro por accidente. Había asesinado a ambos de manera premeditada, fría, calculada. Había planeado sus muertes durante meses. Había esperado el momento perfecto para actuar y había ejecutado mis planes sin fallar. La pregunta que me he hecho durante 30 años es, ¿eso me convierte en una asesina o en una libertadora? ¿Fui una criminal que se salió con la suya o fui una justiciera que hizo lo que el sistema legal no podía hacer? Porque la verdad es que después de las muertes de Ramón y Evaristo, tanto Patricia como yo vivimos vidas completamente diferentes.
Ella se volvió a casar años después, con un hombre bueno que la respeta y la ama. Tiene hijos que nunca han visto violencia doméstica, que crecen en un hogar lleno de amor y respeto mutuo. Yo me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo en una oficina gubernamental y por primera vez en mi vida adulta viví sin miedo, sin terror nocturno, sin caminar en cáscaras de huevo, sin esconder moretones bajo maquillaje. Viví como una mujer libre. Años después, Patricia me confesó algo que me heló la sangre y me hizo preguntarme si realmente había hecho lo correcto o si había creado algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Mamá, me dijo durante una cena navideña, cuando sus hijos ya estaban grandes, a veces pienso que papá y Evaristo no murieron por accidente. A veces pienso que alguien los mató porque se lo merecían. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que si fuera cierto, yo estaría agradecida con esa persona. Sus palabras me confirmaron que ella sabía, o al menos sospechaba, la verdad. Y su reacción me hizo darme cuenta de que quizás había heredado más de mí de lo que había esperado, porque Patricia nunca se volvió a casar después de que su segundo esposo, el hombre bueno que la respetaba, murió en un accidente automovilístico 5 años después de su boda. Nunca volvió a tener relaciones serias. Nunca volvió a confiar en ningún hombre. Y cuando me contó sobre la muerte de su segundo esposo, sobre cómo había salido de la carretera en una curva que conocía perfectamente, sobre cómo los frenos habían fallado misteriosamente, vi en sus ojos la misma frialdad que yo había sentido esas noches, cuando maté a Ramón y a Evaristo. Había creado una asesina al tratar de salvar a mi hija. Había roto el ciclo de violencia solo para crear un ciclo diferente, más siniestro, más peligroso. La respuesta llegó 3 años después de esa conversación navideña, cuando Patricia apareció en mi puerta una madrugada de octubre, con las manos manchadas de sangre y una mirada que reconocí inmediatamente, la mirada de alguien que acababa de cruzar una línea de la que no hay regreso. «Lo maté, mamá», me dijo mientras temblaba en el marco de mi puerta. «Maté a mi jefe. Y creo que alguien me vio. La hice pasar, cerré la puerta con llave y la senté en mi cocina mientras preparaba café y trataba de procesar lo que me estaba diciendo. Mi hija, mi dulce Patricia, que había crecido siendo víctima, se había convertido en algo que yo había creado sin darme cuenta. «Cuéntame qué pasó», le dije, con la misma voz calmada que había usado para planear las muertes de Ramón y Evaristo. Patricia se secó las lágrimas y comenzó a hablar con una compostura que me asustó más que su confesión inicial. Llevaba meses acosándome en el trabajo. Me tocaba cuando nadie veía, me hacía insinuaciones, me amenazaba con despedirme si no accedía a sus avances. Ayer me citó para trabajar horas extras, pero cuando llegué a la oficina, todos se habían ido ya. Me encerró en su despacho y trató de violarme. Sus palabras me transportaron 30 años atrás, a mi propia experiencia con Ramón, pero también me hicieron ver que había algo diferente en la manera como Patricia había manejado la situación. Logré empujarlo y agarré el abrecartas de su escritorio. Continuó mientras miraba sus manos manchadas. Se lo clavé en el cuello, una y otra vez, hasta que dejó de moverse. Pero no fue solo defensa propia, mamá. Cuando ya estaba en el suelo, seguí apuñalándolo. Seguí y seguí, hasta que ya no quedaba nada más que hacer. Lo que Patricia no sabía era que yo había estado siguiendo su vida más de cerca de lo que ella imaginaba. Sabía de su jefe, de su comportamiento, de las quejas que otras empleadas habían hecho sin resultado. También sabía que Patricia había estado investigando sobre él, recopilando información, documentando sus patrones de acoso, exactamente como yo había hecho con Ramón y Evaristo. «¿Desde cuándo lo estabas planeando?», le pregunté directamente. Patricia levantó la vista y por primera vez esa noche sonrió. Era una sonrisa fría, calculada, idéntica a la que yo había tenido la noche que quemé a su padre. «Desde hace 6 meses», me respondió sin vergüenza alguna, «desde que me di cuenta de que los hombres como él no se detienen con palabras o denuncias, se detienen solo cuando los detienes para siempre». Mi hija había aprendido la lección que yo le había enseñado sin palabras, que a veces la justicia hay que tomarla con las propias manos, que a veces la única manera de detener a un depredador es eliminándolo completamente.
Pero también había aprendido algo más peligroso. Había aprendido a disfrutarlo. Me gustó, mamá, me confesó mientras bebía el café que le había servido. Me gustó ver cómo se desangraba. Me gustó ver el miedo en sus ojos cuando se dio cuenta de que no iba a salir vivo de esa oficina. Me gustó tener el poder por una vez en mi vida. Esas palabras me aterrorizaron más que cualquier amenaza que Ramón me hubiera hecho, porque yo nunca había disfrutado matando. Para mí había sido una necesidad, un mal menor, la única solución a un problema que no tenía otras salidas. Pero para Patricia había sido una revelación, un despertar a algo oscuro que había estado durmiendo dentro de ella. Pasamos el resto de la madrugada limpiando las evidencias. Le cambié la ropa, quemé sus vestidos ensangrentados, le di coartadas, le enseñé exactamente qué decir cuando la policía la interrogara. Usé todo lo que había aprendido 30 años atrás para proteger a mi hija de las consecuencias de lo que había hecho. La investigación de la muerte de su jefe concluyó que había sido un robo que había salido mal. Alguien había entrado a la oficina durante la noche, había matado al ejecutivo para robar la caja fuerte y se había llevado dinero y documentos importantes. Patricia tenía una coartada sólida. Había estado en el cine viendo una película. Tenía el boleto como comprobante y varios testigos la recordaban comprando palomitas. El caso se cerró sin resolver, como uno más de los crímenes urbanos que quedaban en el olvido. Pero esa no fue la última vez que Patricia mató. Durante los siguientes 10 años, hubo una serie de accidentes y crímenes aleatorios que siguieron un patrón que solo yo podía reconocer. Un jefe que había despedido injustamente a una empleada y que apareció muerto en su casa por una aparente intoxicación con monóxido de carbono. Un vecino que golpeaba a su esposa y que se suicidó con una sobredosis de pastillas para dormir. Un maestro que había sido acusado de acosar estudiantes y que murió en un accidente automovilístico cuando su carro se salió del camino en una carretera desierta. Patricia se había convertido en una justiciera serial, en una asesina que elegía cuidadosamente a sus víctimas entre hombres que abusaban de mujeres o de su poder. Y lo peor de todo era que lo hacía tan bien, tan profesionalmente, que nunca la habían sospechado ni una sola vez. La última vez que hablé con ella sobre el tema fue hace 5 años, cuando ya tenía 60 años, y yo pensaba que había madurado lo suficiente como para dejar atrás esa vida de violencia. ¿No te cansas nunca?, le pregunté durante una de nuestras cenas mensuales. ¿No te da miedo que algún día te descubran? Patricia me miró con esos ojos que habían visto demasiada muerte y sonrió esa sonrisa fría que me recordaba tanto a mí misma. ¿Te cansaste tú alguna vez de vivir sin miedo después de matar a papá?, me respondió. ¿Te arrepentiste alguna vez de haber matado a Evaristo para salvarme? No pude responderle porque tenía razón. Nunca me había arrepentido. Nunca me había cansado de la libertad que había ganado con esos asesinatos. Y si alguien me preguntara hoy si volvería a hacer lo mismo, la respuesta seguiría siendo sí. Somos iguales, mamá, me dijo Patricia mientras cortaba su carne con la misma precisión con la que había cortado el cuello de su jefe tantos años atrás. Tú me creaste a tu imagen y semejanza. Y ahora el mundo es un lugar un poco más seguro para las mujeres gracias a lo que hacemos. Pero había algo más que Patricia no sabía, algo que yo nunca le había contado y que cambiaría completamente su percepción de lo que habíamos hecho y de lo que seguíamos siendo. Porque yo nunca había dejado de matar. Durante los 30 años que habían pasado desde la muerte de Ramón, yo también había seguido ayudando a mujeres que se encontraban en situaciones similares a la mía. Esposos abusivos que morían en accidentes extraños, novios violentos que desaparecían sin dejar rastro, jefes acosadores que se suicidaban cuando sus víctimas ya no podían soportar más el abuso. La diferencia era que yo había perfeccionado el arte de hacer que todo pareciera natural, accidental, inevitable. Mientras Patricia había desarrollado un gusto por la violencia directa, yo había desarrollado una metodología más sutil, más profesional, más indetectable. Entre las dos, habíamos matado a más de 20 hombres durante las últimas 3 décadas, y ninguna de nosotras había sido jamás sospechosa de nada. La pregunta que me persigue ahora, a los 65 años,
mientras veo que Patricia continúa con lo que yo empecé, es si realmente somos las heroínas que nos creemos ser, o si somos simplemente asesinas seriales que hemos encontrado una justificación moral para nuestros crímenes. Porque la verdad es que ya no sé si matamos porque es necesario, o si encontramos excusas para matar, porque hemos descubierto que nos gusta hacerlo. Ya no sé si somos protectoras de mujeres indefensas, o si somos depredadoras que hemos encontrado la manera perfecta de alimentar nuestra sed de sangre sin despertar sospechas. Y lo más aterrador de todo es que ya no me importa saberlo. Entre las dos habíamos matado a más de 20 hombres durante las últimas 3 décadas, y ninguna de nosotras había sido jamás sospechosa de nada. Lo que me importa ahora es que mi nieta, la hija de Patricia, acaba de cumplir 25 años y está casada con un hombre que la golpea. Y cuando vino a visitarme la semana pasada con moretones en los brazos, lo único que pude pensar fue, ya es hora de que aprenda el secreto de familia, porque hay tradiciones que se pasan de madre a hija, y la nuestra es que las mujeres de esta familia no morimos a manos de hombres violentos. Matamos primero, y lo más aterrador de todo es que ya no me importa si eso está bien o mal, solo me importa que el ciclo continúe. Mira, después de 30 años viviendo libre, después de quemar a mi esposo, después de ver a mi hija construir una vida sin miedo, después de matar a los suyos, ya no sé si somos monstruos o salvadoras. Ya no sé si la justicia que impartimos es divina o diabólica. Lo que sé es que funciona. ¿Somos asesinas? Sí. ¿Somos víctimas? También. ¿Merecíamos una vida mejor? Por supuesto. ¿Los hombres que matamos merecían morir? Esa es una pregunta que cada quien debe responder por sí mismo. Pero si algún día te encuentras en la situación en la que yo me encontré, si algún día tienes que elegir entre tu vida y la de alguien que te está destruyendo, recuerda mi historia. Recuerda que a veces la única justicia que obtienes es la que tomas con tus propias manos. Y recuerda que vivir libre es mejor que morir como víctima. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho pensar, si te ha removido algo por dentro, hazme un favor. Dale me gusta a este video. Es fácil. Solo tienes que tocar el dedito que está hacia arriba. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Busca el botón negro que dice suscribirse y tócalo. Así vas a recibir cada día nuevas confesiones que te van a quitar el aliento. Y si alguna vez has vivido algo parecido, si tienes una historia que necesitas contar, escríbela en los comentarios. Aquí todas las historias importan. Todos los dolores merecen ser escuchados. Todas las verdades necesitan salir a la luz. Nos vemos mañana con otra confesión que te va a dejar sin palabras, porque en este mundo hay más historias como la mía de las que te imaginas.